se inmoló. Se roció parafina o algo así, algo inflamable y después se apuñaló. Esta es parte de la injusticia. La Asociación de Asbestosis siempre ha estado reclamando y nunca la han escuchado, nunca. Desde que Eduardo Miño se inmoló en La Moneda para revelar el drama de las víctimas de asbesto en Chile, muchos creyeron que el sufrimiento terminaría. Sin embargo, a 20 años de su muerte, el problema continúa. Estas techumbres tienen asbesto, al igual que la mayoría de las casas que hay aquí. Cuando se rompen las planchas de asbesto, ese polvillo empieza a caer acá, a la habitación, y la gente lo empieza a respirar. Lleva 35 años respirando ese polvillo. El asbesto sigue presente en miles de viviendas sociales y también en muchas familias que tienen que lidiar con una peligrosa enfermedad que en la mayoría de los casos termina arrebatándoles la vida. ¿Y de qué murió su hijo? De asbestosis. Mesotelioma. No es una patología que te dé signos agudos y por eso también es más preocupante porque es más insidiosa. Siempre existe un dicho en quienes vivimos enfrentados al asbesto, a la exposición del asbesto, y es quién será el próximo. Esta y otras víctimas acusan que tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda no se han hecho cargo de aquellas familias que siguen conviviendo con el asbesto tras la prohibición de su uso en el año 2001. Era una persona muy alegre, buen amigo, buen compañero, buen papá. Es difícil y nunca pensé que era un cáncer así tan agresivo. No lo tomamos así. Fue en febrero de este año que Víctor Berríos, un operario de grúas de 54 años de la comuna de Maipú, falleció. Fue diagnosticado el año 2019 con mesotelioma, un tipo de cáncer pulmonar poco común, pero que en el más del 80% de los casos tiene directa relación por estar en contacto con un mineral que a simple vista no se ve, que es silencioso y altamente cancerígeno. Empezó con un dolor en el lado izquierdo, que fue a médico, fue que le dio en la noche como una puntada. El doctor lo mandó a hacer una radiografía. Apenas vio y lo mandó a hacer los exámenes, vio qué es lo que era. Si hay, como digo yo, mesotelioma, tienes que ir a buscar el asbesto porque no es otra cosa. Víctor fue hijo de un ex trabajador de la empresa Pizarreño. Allí se producían las planchas de asbesto que fueron utilizadas durante los años 30 hasta el 2001 para construir viviendas, principalmente en la zona de techos. Ellos estudiaban y el colegio estaba detrás de la empresa Pizarreño. Ellos estudiaban y todo, porque mi suegro trabajó ahí y todo, mi suegra le lavaba la ropa. Quienes inhalan las fibras de asbesto, que es un mineral altamente tóxico, son quienes contraen enfermedades al pulmón. Víctor fue el primero de su familia y el único hasta el momento que contrajo la enfermedad, consecuencia de una exposición a este material en su infancia y que apareció 40 años después. La exposición a asbesto no es una patología que te dé signos agudos. Por eso también es más preocupante, porque es más insidiosa, es a largo. Se cree de que el caso asbesto ya se terminó, de que ya no hay más casos, y no es así. Estamos recién como subiendo la cantidad de personas que podrían estar desarrollando mesotelioma. Su causa de muerte se repite en Maipú, como un símbolo del daño que produce el asbesto en el país y que durante los años 90, por la falta de conocimiento, terminó matando principalmente a trabajadores, pero también a esposas e hijos. Este pasaje se le dice el callejón de las viudas. Yo diría que todas las casas, los Tobar, los González, todas tienen alguna víctima por el asbesto, ya sea que trabajó en la fábrica o simplemente estuvo en contacto con la ropa del trabajador. Familias que jamás pensaron que la exposición a este mineral terminaría convirtiéndose en una pesadilla que supuestamente terminaría en el año 2001, cuando el Ministerio de Salud publicó un decreto que prohibió su uso en materiales de construcción. Las murallas son de plancha de Pizarreño y arriba el cielo también es Pizarreño. Y usted lo ve que todavía
Quinta. Hay muchas casas todavía con pizarrillos. Muchas viviendas sociales aún tienen que lidiar con el asbesto. La casa de Rafael es una de ellas y lo que más llama la atención es que él trata de autoconvencerse que no es así, para vivir más tranquilo. La razón, las muertes por asbesto lo han acompañado toda su vida. Trato, sabiendo que lo tengo. Es que si yo me pongo a pensar, pocha, tengo aquí y allá, se me hace un problema. Entonces yo trato en lo posible de ignorar que tengo asbesto. Yo digo, ya tengo 90 años, voy a morir de cualquier cosa, a lo mejor no de asbesto. Rafael trabajó durante 15 años preparando planchas de asbesto. Hoy, a sus 90, es de los pocos con suerte, dice, porque hasta el momento, a pesar de tener daños en sus pulmones, asegura sentirse bien. En una villa que la mayoría de los techos sigue teniendo este material. Me dicen, papito, hay que cambiar el techo. Pero cambiar el techo significa esta plata. Y nosotros los jubilados, con lo que ganamos, yo harto difícil lo veo que pueda hacerlo. El Estado debe hacerse cargo. Enfrentar el asbesto dentro de la casa propia es una realidad que se vive a lo largo de todo Chile. Desde que se prohibió su uso, se determinó que el 42,2% de las viviendas a nivel nacional estaban construidas con asbesto cemento. La gran preocupación hoy en día está enfocada en el daño que pueden estar generando silenciosamente al interior de los hogares. Cuando se rompen las planchas de asbesto, ese polvillo empieza a caer acá, a la habitación, y la gente lo empieza a respirar. Lleva 35 años respirando ese polvillo. Y el problema es cuando se empiezan a descascarar, yo quiero hacer una renovación en mi casa, botar cosas, muros, y bueno, ahí puedo liberar asbesto. La incertidumbre y miedo de estas familias es constante, porque ven cómo la enfermedad avanza en sus vecinos, quienes al interior de sus propias casas incluso tienen que usar mascarillas para protegerse. Así vive Luis Armando junto a su esposa para no empeorar la fibrosis pulmonar que le produjo este silencioso agente cancerígeno. Saqué la basura 12 años ahí y la cargábamos sin mascarilla y nunca pensamos que iba a ser tan grave el asbesto. Uno se ahoga, especialmente cuando está resfriado, ahí vienen los problemas. Más o menos cada 6 meses me da como que me pica dentro un bichito, como que le anda así el bichito picándole adentro. Él pesaba más de 100 kilos y usted lo ve ahora, no pesa ni 70, yo creo. Los costos de la enfermedad de Luis Armando corren por su cuenta. Teme que llegue el día en que ya no pueda costearlos. Y menos mal que no ha llegado el momento que tenga que andar con oxígeno, porque imagínense si tuviera que andar con una botellita de agua con oxígeno. ¿Cuándo a pagar uno tanto todos los meses? Enfermedades que hoy tienen que enfrentar con sus propios medios. Por eso, una de las demandas que solicitan es que el Ministerio de Salud pueda colaborar con quienes siguen siendo afectados. Un protocolo de atención a las víctimas del asbesto o a la gente que estuvo expuesta. Queremos que finalmente se haga ese protocolo, que se diga ya esta persona estuvo expuesta a asbesto, ya este es el tratamiento, estos son los síntomas, qué es lo que debemos hacer, dónde debemos derivarlo. Pero hay una deuda mayor que tiene que ver con cuantificar la real cantidad de viviendas sociales que mantienen techumbres de asbesto, solicitud que las víctimas han hecho desde que se prohibió su uso. No conocemos la cantidad real de viviendas y estructuras que existen hoy día con asbesto. Eso impide tener una prevención real. Las únicas cifras que se conocen hasta hoy es que más de 210.000 viviendas contarían con techumbres de asbesto cemento en sus casas. Cifras que corresponden a 11 de 16 regiones del país. Catastro que se le encargó al Ministerio de Vivienda el año 2014 y que a la fecha sigue incompleto. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Vivienda es solucionar el tema. O sea, vivienda que ubicamos que puede estar en ese aspecto, actuamos. Yo creo que es mejor actuar que empezar a hacer los diagnósticos que estamos sacando. Entonces, no estamos esperando un catastro para actuar, sino que identificamos las viviendas y las solucionamos. Para cambiar hoy en día las techumbres, lo que hace el Ministerio de Vivienda es llamar a las familias a que postulen a subsidios si es que cuentan con una casa con dichas características. Es decir, es la misma familia quien tiene que identificar si su vivienda tiene asbesto o no. Como ministerio, nosotros dejamos abierta la opción de ocupar esta herramienta, que es el subsidio, para que la familia pueda contratar a una empresa que haga el cambio de la techumbre y saque el material como corresponde, con el tratamiento que tiene que tener.
Hablamos de familias que para acceder al subsidio deben invertir, muchas veces dinero que no tienen. A eso se suma que muchos no tienen el conocimiento de si su casa tiene o no asbesto. El subsidio no parece suficiente. Obvio que da angustia, pero ¿qué se puede hacer en ese sentido? Uno, se supone que sería función del Estado arreglar todo esto, ¿cierto? Que lo vamos a morir con eso, ¿no? Porque no queda otra cosa. Pero quedan los herederos, que también están expuestos a eso. Una deuda que persiste, una prohibición que no parece suficiente. El asbesto lamentablemente sigue arrebatando vidas. Familias que vivieron y respiraron este material, este silencioso cáncer.